de los Apóstoles. Si estuvieran todos esos hermanos que están afuera ahí en ese punto de predicación, seríamos más todavía. Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 22. Los Hechos está después de Juan, el Evangelio. Y si no me equivoco, antes de Romanos. Nos ponemos de pie entonces y ya lo vamos a encontrar. Y reverentemente vamos a la lectura a la poderosa y eterna palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu, y todos dicen amén. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo lo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aleluya. Amén y amén. Amado y buen Dios, en esta hora te pido, Señor, que usted dirija mi vida. Tú eres el sabio, tú eres el que conoce, Señor, esta palabra. Yo soy el vaso. Deseo, Señor, que usted me ayude, Señor, a poder hablar lo que usted va a permitir hacer y decir, Padre. Gracias por esta palabra y bendice a su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Hay una linda iglesia, hermano, hermoso. Lo que explico es que ustedes estén acá para recibir tanta bendición, hermano. Tanta bendición. Esta palabra es una palabra conocida, muchos de los predicadores la han dado en su tiempo, y el tema es al Dios no conocido. Al Dios no conocido. ¿Y quién es este que va a introducir esta palabra? Nada menos que el gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los teólogos más importantes de la era cristiana. Fue, ¿no es cierto?, el que estudió a los pies de otro también erudito en la palabra, que era Gamaliel. Entonces normalmente, hermanos, la palabra, cuando la exhortamos, la leemos, es para recibir un conocimiento de lo que sucedió con Pablo en este momento, qué es lo que le sucedió, qué pasó, y después viene, ¿qué nos sirve a nosotros esta palabra? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros respecto a este mensaje? Entonces, es importante que usted escuche, medite, esté atento, para que después diga qué es lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Alguien preguntó por ahí, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Mire, escuche bien esto. No le voy a decir el capítulo porque ustedes tienen que ir captando la idea. Mire, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Estamos claros? Sigan escuchando. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas.
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y algunos de ellos, ¿no es cierto?, en el versículo 5, y entonces los judíos que no creían, escuchen bien esto, teniendo celos, tomaron consigo, escuchen bien esto por favor, algunos ociosos, hombres malos. ¿Qué hombres? Malos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Pongan atención, no se distraigan. Lo soltaron. Inmediatamente, gracias hijo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban los hermanos? ¿A dónde estaba Pablo? Estoy leyendo lento. En Tesalónica. Ahora está en Berea porque se produjo una persecución. ¿Qué se produjo? Muy bien. Y esto era más. Entonces entraron en la sinagoga de los judíos. Arrancaron y se fueron para Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Antes también estábamos con los judíos predicando la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, pongan atención, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente, escuchen bien esto, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo les llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Versículo 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué estaba sucediendo con Pablo? Pablo estaba predicando la palabra. Y iba de persecución en persecución. En persecución. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles hay una historia del apóstol Saulo en su conversión. Versículo 9, capítulo 9, versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 15. Ve, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Siempre estamos escuchando la palabra y yo quiero que usted después vaya a consultar la lección.
le pone, después hay que consultar, le hace una prueba, para que usted, ¿qué es lo que aprendió al escuchar esta palabra, esta lección, más bien dicho? Mire, y seguimos. Estamos en el capítulo 10, versículo 16 del capítulo 17 y nos encontramos con Pablo nuevamente haciendo lo siguiente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mire dónde fue a parar Pablo, a donde unos filósofos. ¿Alguna vez usted ha ido a parar a donde algunos filósofos para hablarles del Señor? Pero Pablo fue allá. Pero Pablo era un elegido de Dios. Pablo fue entrenado por un hombre también que conocía claramente a estos griegos, que lo único que les interesaba era saber algo superior. Y siempre eran de conocimientos filosóficos, profundos, no como nosotros, que muchas veces son cosas sencillas, ¿no? Pero ellos estaban a una altura. Pero Pablo había sido entrenado para eso, para poder llevar el nombre de Jesús de una manera especial. Y mire, escuche bien esto. Y tomándoles, mientras él predicaba, mientras él hablaba, le estaba hablando a los judíos, pero en un momento determinado estos filósofos también estaban allí y se interesaron. Mire, filósofos se interesaron. Estaba hablando a los judíos, pero filósofos se interesaron. ¿Y qué hicieron los filósofos esto? Lo tomaron. ¿Puedes ir a hablarnos a nosotros este tema que tú estás tratando aquí que no te entendemos? Hoy día ustedes están escuchando este tema. No me han invitado a mí, yo he venido por mi propio cuenta. Pero están aquí. Amén. Y ellos lo invitaron. Y entonces Pablo, en una sabiduría especial que es de Dios, y aparte de todo lo que él había sido entrenado, hermanos, en la palabra. Por eso es que es importante que usted cuando esté aquí escuche la palabra. No se distraiga por nada, no, atento a lo que se está diciendo. El pastor puede ir hablando lento, el predicador puede ir hablando lento, más rápido, pero siempre atento. Porque el que le va a introducir la palabra a usted no va a ser el predicador, va a ser el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que ingresa la palabra para convencer. No el predicador, el Espíritu de Dios. Y lo hace de una manera tan especial que si usted está desatento, ese Espíritu rápidamente sale y se va a otro lugar. Tenga cuidado, hermano. Él es el único que lo va a convencer a usted, como lo convenció en la primera parte de este servicio. Yo soy el que les doy vida a ustedes. Yo soy el que les levanto. Yo soy el que introduzco gozo en su vida. Yo soy el que manejo la iglesia. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, la palabra de Dios sigue en esta línea y entonces este gran apóstol Pablo, ¿qué se le dijo cuando fue elegido? Cuando se le envió a Ananías allí a ponerle las manos. ¿Cuál fue lo que iba a ser un instrumento escogido? A los gentiles, a los reyes, pero le puso otra cosa más. Que padecería mucho por el nombre, por ese nombre. Quiero que eso lo grabe. Si lo puede escribir en un papelito y se lo hace al lado del corazón, sería extraordinario. Porque si después vemos, inicia una predicación Pablo, ¿en qué lugar? En Tesalónica. Y muchos creyeron.
y otros no. Y otros que iniciaron porque vieron cómo la gente venía a Pablo y se interesaban, se pusieron celosos, especialmente los judíos, porque siempre ellos eran los dueños de esto que estamos aquí, ustedes están atendiendo, la palabra. Ellos siempre se sintieron los propietarios de esa palabra. Los judíos, el pueblo de Dios. No vamos a entrar en ese tema, sino que ellos tenían eso. Entonces cuando alguien viniera y hablaba de otra cosa y la gente se iba y hablaba que Jesucristo era Dios, era algo terrible. Entonces ellos empezaron, ¿no es cierto?, a perseguir a Pablo, y los hermanos lo apoyaban y Dios también lo apoyaba, y Pablo salía de esa ciudad y iba a otra. La pregunta que le hago a usted en esta hora, voy a ir al tiro viendo las lecciones. Si a usted lo tratan de esta manera como lo trataron en Tesalónica mientras estaba predicando, ¿qué haría usted? Se va a la otra ciudad, como lo hizo Pablo. Pero mientras estaba haciendo eso también, allí también entraron en persecución con él. Y las persecuciones no eran como para decir algunos palabrazos, no eran para matarlo. ¿Estaría en condición usted de predicar y que después te amenazamos, te vamos a matar? Hoy día es con armamento así. Usted se arrancaría a otra ciudad y sabrían que usted se fue a la otra ciudad y allá lo perseguirían para matarlo. ¿Usted estaría en condición de seguir predicando? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Porque usted ve muy fácil este mensaje. Usted dice, este es Pablo y está siendo perseguido, pero pasó para el otro lado, y ve la historia muy sencilla. Pero esta historia no es sencilla, es real, verdadera. Amén. Fue algo impresionante su persecución. Y sigue escapando y sigue hablando de Jesús. Pero ¿qué le había dicho Dios? Que padecería mucho por su nombre. ¿Y a usted? ¿Usted está en otro evangelio o estará en el mismo de Pablo? Así está en el mismo evangelio. Pero muchas veces, hermanos, por cositas muy pequeñas, casi insignificantes, casi una raya en el agua, no continuamos. Pero Pablo continuó. Y más encima, posteriormente llega, ¿no es cierto?, acá al capítulo, ¿no es cierto?, 17, y se enfrenta predicando nada menos que con filósofos. Y se pone a predicar. Y lo más extraordinario, que es lo que más me gusta a mí, cuando inicia su predicación, porque lo único que deseaban estas personas lo trajeron como un gran palabrero, como un gran, algo tenía que decir, algo nuevo, y ellos querían saber de eso. Lo trajeron al Areópago, que era una cosa como un anfiteatro en una colina, en esos tiempos, no era como los de ahora. Y tomándole, dice el versículo 19, ¿cómo dice? Vea su Biblia, tomándole. Le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Cómo estaría que usted en un momento determinado lo escuchara predicando y de repente le digan, ¿nos puedes ir a hablar a nuestro hogar y queremos indagar un poquito más de esta palabra? Usted no se le va a ocurrir, mire, voy a buscar a mi pastor. No puede hacer eso. Voy corriendo a buscar a mi pastor porque él sabe más. No. Usted tiene que saber. Porque mire lo que dice después más adelante, escuche bien, vamos lento pero seguro. Porque dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, inicia
su argumentación, no como un predicador, porque de tal manera amó a Dios, no partió así, sino que vio la condición de las personas. ¿Qué tipo de personas, con qué tipo de personas se iba a enfrentar? No se estaba enfrentando con un grupo que estaba por ahí, como lo que estaba haciendo ese ruido, no. Eran filósofos, eran gente que tenía sabiduría humana, pero tenía sabiduría. Y a ellos se tenía que dirigir. Entonces Pablo, escúchenlo bien cómo se expresa tan especial, porque Dios está con él. Aparte había sido instruido, no era cualquier creyente. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de lo que dijo, varones atenienses. Mire cómo se dice. En todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿A qué Dios? Al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. La pregunta hoy día quiero preguntarle a ustedes: ¿conocen a Dios? ¿Están seguros? Estos se pusieron allí y estaban, ¿no es cierto?, esa inscripción. Ellos estaban preocupados de todos los dioses que hubieran y no vaya a ser que este Dios no conocido, por no adorarle, por no decirle nada, nos mande alguna catástrofe como la que nos mandó estos días, que nos dejó poste eléctrico parado y el día está más complicado. Entonces, Pablo le hablaba al Dios no conocido. Hermanos amados, cuando estoy trayendo esta palabra, no estoy confiando completamente ni en mí ni en ustedes, que ustedes lleguen a poder con claridad decir que ustedes conocen a Dios. Porque para conocerle hay que tener una relación íntima. Y es una relación tan profunda que a usted no le causa duda. No hay retroceso para usted, porque siempre lo verá al frente suyo. Nunca usted hará esto. No, siempre será atraído por él. Eso quiero que usted lo entienda, amados hermanos. Cuidado con decir yo lo conozco, pero no lo estoy haciendo como él le diría que usted sí lo conoce. Entonces, estos hombres que no tienen idea de a quién estaban adorando, el apóstol Pablo se expresa siempre en un entendimiento de ellos. Le dice: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. Y empieza su argumentación poderosa. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos amados, quiero que me entiendan esto. El apóstol Pablo está declarando quién es Dios, el Dios que muchas veces nosotros, estando dentro de la iglesia, no lo conocemos. Se lo voy a repetir, porque ustedes están adquiriendo experiencia en este día, están aquí con experiencia. Ustedes iniciaron un servicio religioso, pero adorando ¿a quién? A este Dios, al Dios que los atenienses y griegos decían al Dios no conocido. Ustedes sí lo conocen. Y conocen cómo Él actúa. Entonces, les voy a repetir la lectura para que se den cuenta, porque muchas veces, hermano, cuando uno predica y lo va rápidamente predicando diciendo esto y esto y esto otro,
no alcanzan a captar lo que han leído. Y repetimos nuevamente, miren, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué es lo que hizo Dios? El mundo y todas las cosas que en él hay. Después dice, escuchen bien esto, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién es el Señor de todo esto? Wow. Y miren lo que dice ahora. No habita en templos hechos por manos humanas. O sea, aquí no. Acá no. Este es un templo. Ni es honrado por manos de hombres. No por nosotros. Así, tan simple. Como si necesitase de algo. Ahora escuche esto. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que aviva nuestra vida? ¿Quién es el que nos ha hecho nacer de nuevo? ¿Quién ha colocado su espíritu para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu? ¿Quién es el que está viviendo dentro de nosotros para realmente conocer a Dios no conocido? Y los atenienses tenían. Nosotros vivimos con un Dios conocido. ¿Por qué? Porque no vive aquí, vive acá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo sintieron en la primera parte? Sintieron su caricia, sintieron su cariño, su amor, su gracia. ¿Cómo sintieron el gozo? ¿Cómo sintieron el respirar un aire diferente a lo que se respira en el mundo? Porque el mundo ahoga su aire. Pero Dios hace que ese aire, el que envía a Él, es suave, es algo que a uno lo levanta. Yo no sé si en algún momento cuando viene la presencia de Dios, te eleva y andas así como en el aire, para allá, para acá, no sientes peso, no sientes nada, sientes como que eres un gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que los atenienses tenían como el Dios no conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, para esto, para entender este Dios y para querer tenerlo siempre, usted tiene que estar consciente que usted va a recibir persecución, que usted va a recibir problemas y dificultades en su vida, que el enemigo no le va a dejar tranquilo. ¿Por qué? No solo porque la palabra dice sobre el apóstol Pablo que él iba a recibir padecimiento, no por eso solamente, sino porque el que tenemos como jefe, que va por delante de nosotros, Él padeció por llevar el mensaje del reino de Dios, y nosotros somos sus hijos, que iremos por la misma senda, a lo mejor no como la del apóstol Pablo, pero tendremos algunos matices. Y nosotros, ¿por qué escuchamos este mensaje ahora? Porque tenemos que entender que si somos hijos de Dios, entonces tenemos que comprender cuáles son los pasos que nos van a ir, ¿no es cierto?, sucediendo en el camino hacia la gloria final, hermanos. Eso es lo que usted tiene que entender y comprender, hermano. No ser un religioso, venir y cumplir y estar en la iglesia cumpliendo, sino yendo más allá, hermano, más allá de esta realidad, porque el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos va introduciendo en este camino que es complicado, pero mire, sigamos. Ni es honrado, dijimos ya, ¿no es cierto?, por mano de hombre, como si necesitase algo, y pues ¿quién es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y escuchen bien esto. Y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué significa? Que Él determina cuándo usted parte. ¿Está claro esa parte? Usted no determina cuándo parte. El médico no determina cuándo parte. El accidente automovilístico no determina cuándo usted parte. Es Él el que determina su tiempo. Por eso, en ese tiempo que tiene prefijado el Señor, usted, ¿qué tiene que hacer? Buscarle mientras Él puede hacer
allá. Bendito sea el nombre del Señor. Y empieza a entenderlo y a conocerlo, porque esa es la labor que está realizando hoy el apóstol Pablo allí en Atenas, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen a eso? Porque en Él, escuche bien esto, en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, esto se lo está diciendo ¿a quién? A una cantidad de cristianos evangélicos que vienen todos los días a la iglesia. ¿A quién se lo está diciendo? A unos filósofos. Que ellos lo único que entienden sobre la filosofía de la creación en forma científica, pero no espiritual. Entonces Él les enseña esto y les dice qué significa esto, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. ¿Es verdad o no? En Él vivimos y nos movemos y somos. Y les dice, porque le habla a ellos, hermano, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Le está hablando a ellos, con su entendimiento de ellos, no a unos cristianos. Le está hablando con el entendimiento de ellos, cómo ellos creen, cómo ellos funcionan. El apóstol Pablo va hablándole quién es el Dios que él le está explicando. Ese Dios que pusieron a él, ese es el verdadero Dios. ¿Usted lo cree? Que este Dios que estamos hablando en esta noche es el verdadero Dios. Pero mire lo que dice en Él. Escuche esto, por favor, porque si usted no comprende esto, no ha comprendido nada. Mire lo que dice el Señor, porque en Él vivimos. ¿Qué significa eso? Porque en Él vivimos. Porque en Él vivimos. ¿Qué significa? Le voy a hablar como a científico a ustedes, porque en Él vivimos. ¿Qué significa que en Él vivimos? No, hermano, porque Él es en el cual se sustenta toda la creación, todo lo que existe, lo invisible y lo visible, se sustenta en Él. Le está hablando a ellos, pero nosotros lo espiritual es otra cosa, pero a ellos le está hablando, y ellos lo único que conocen, el mundo, todo lo que ven, la creación, y Él les dice, ustedes se sustentan en Él, porque en Él vivimos. Y aparte, había un poeta que hablaba de esa realidad, porque el linaje suyo somos, le dice. ¿Están entendiendo? Y nos movemos. Hermanos amados, el mundo entero no tiene idea porque vive, porque camina, porque respira. Él sostiene esta creación, hermano. Quiero que lo entiendan. Ustedes son hijos de Dios, ustedes predican la palabra de Dios y ustedes tienen que conocer a Dios. De eso estoy hablando. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? El aire que usted respira viene de Dios. Pero es más, Él introdujo vida. Pero no se la introdujo a usted nomás, se la introdujo al resto. Pero ahora miren lo que hizo Dios. Esa vida se distorsionó, pero sigue existiendo esa vida. Pero ahora a nosotros nos ha dado una vida superior. Colocó algo distinto dentro de nosotros, que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. El resto dice que nosotros somos locos, que estamos mal de la cabeza, pero el Señor nos introdujo cosas más superiores que todo el mundo no entiende. Nos dio una vida nueva. Y esa vida, hermanos, es para vivir ¿dónde? En la eternidad. Y en la eternidad solamente vivirán los que lleven el linaje de Jesús. Porque Él fue el que resucitó. Y Él se levantó. Y Él subió.
y todos los que creemos en Él estamos aquí, sentados. Y estamos aquí. Y usted muchas veces no entiende eso, pero si estamos aquí, ¿cómo estamos acá? Es que Jesús está allí y también está acá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está acá. Está aquí. Esto desaparecerá. Lo otro será transformado. Y nosotros seremos elevados. Pero estamos con Él ya. Él nos sentó en su lugar donde Él está. Por la palabra de Dios. Entonces, quiero que sigamos siendo, escucha bien esto, pues linaje de Dios. ¿Somos qué? Linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, cultura de arte y de imaginación de hombre. Nosotros normalmente, yo le pregunté a ustedes si conocían a Dios y yo tengo dudas, pero sé que Dios tiene misericordia y nos apoya para sacarnos de nuestra ignorancia y nos da oportunidades para entender que con Dios hay que andar casi al límite, pero usted debe ponerse claramente a pensar de que el Dios que le ha dado misericordia a usted es un Dios santo, 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 no permite la matanza. No permite la matanza. El Salmo 135 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. En los tiempos antaños había esfinges que adoraban para encontrar solución. La pregunta: ¿cuáles son ahora nuestros dioses? ¿Cuáles son los dioses que a nosotros nos atraen? Hoy día yo andaba con mi hija haciendo una compra en el mall. Yo le preguntaba: ¿qué significa amor? ¿Qué significa amor? Entonces mi hija me decía: bueno, se le dice porque son centros comerciales, están ahí, pero la palabra amor quiero que me la explique. Amor. Amor. Entonces veía a la gente corriendo de un lugar a otro con sus bolsitas, otros metiendo sus tarjetas, sea, ¿no es cierto?, a crédito o de otra forma, confiados en que van a obtener sus necesidades. Esas son las iglesias nuevas que existen ahora, del enemigo, pero no de nosotros. Entonces, ayer eran esas esfinges y le adoraban y le clamaban. Hoy día corremos a esos lugares y la gente anda ahí. Te voy a hacer una pregunta. Los viejos, ya que somos viejos, estamos allí. ¿Te acuerdas de los tiempos que las iglesias estaban llenas? Pregunta para usted: ¿por qué estaban llenas? Seamos sinceros. Porque no había amor. Exactamente. Y eso es una verdad, hermano. Es una verdad. Antes las iglesias estaban llenas. ¿Por qué? Porque las tomaban en cuenta como que era un lugar donde podíamos ir a conocer, a divertirnos, a sentirnos un poco más en paz, en tranquilidad, pero no realmente unos pocos eran los que estaban conscientes de que a qué iban realmente. Pero toda la iglesia no, se sentían bien, se sentían a gusto, ir a compartir con sus amigos. Hoy día escuchaba en la televisión a un cantante que es cristiano, pero tiene, ¿cuánto se llama?, letras que a veces ni siquiera aparece Dios, pero estaban entrevistándolo y le decían: ¿cómo era tu vida en la iglesia pentecostal? Tú eras de la iglesia pentecostal, decía, tú eres de la línea pentecostal, y el que lo estaba entrevistando decía: yo también antes servía a esa línea pentecostal. Entonces yo me preguntaba: ¿conocen a Dios?
¿Conocen a Dios al decir qué significa Pentecostal? ¿Qué significa Pentecostal? Pentecostal es 50 días después de qué? De la resurrección de Cristo. ¿Y qué vino después? ¿El avivamiento de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? Para que Pablo pudiera predicarle a estos atenienses y decirle que él venía a predicarle al Dios que ellos no conocían. El Espíritu Santo, hermano, es nuestra fuerza, es nuestra ayuda, hermano. Es el que nos hace saltar y gozarnos y lo que nos hace, ¿no es cierto?, pensar de una manera distinta y correr a la iglesia. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién viene entusiasmado a la iglesia a adorar y glorificar? No que yo tenga que estar llamándolo, o que tenga que estar invitándolo, o que tenga que estar rogándole. Puedo hacer yo sí cosas en el Espíritu y animar a mi hermana que estuviera enferma, a mi hermano que estuviera, pero no a aquel que pudiera estar con maña o con problemas. Yo no lo tengo que estar trayendo. ¿Quién lo trae? ¿Quién es el que lo trae? ¿Quién trajo a mis hermanos hoy día? A todos. ¿Quién me trajo a mí? ¿Quién es el que me mueve con entusiasmo? Si usted ve en el inicio del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿cómo era esa gente? ¿Cómo gozaban de la presencia de Dios? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? Gozosos, ¿por qué? Porque ellos estaban entusiasmados o había un poder que los entusiasmaba. Un poder de fuego que los hacía saltar y brincar, como ahora. Ustedes vieron cómo saltaban, cómo brincaban. ¿Usted cree que el pastor que los invitó, que les dijo vengan? No, es el Señor. El pastor no tiene poder para eso, pero sí tiene la utilidad para decirle a la hermana, venga, porque acá hay bendición, aquí hay un resultado distinto, porque es la iglesia. ¿Dónde se va a manejar usted espiritualmente? En la iglesia. En la iglesia usted tiene dones. En la casa no va a haber allí trabajo para usted. ¿Dónde va a haber trabajo? En la iglesia, porque en la iglesia Dios colocó dones para animarse el uno con el otro, funcionando, haciendo cosas extraordinarias, hermano. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos, cómo el apóstol Pablo siguió a pesar de persecución. ¿Cómo lo logró? ¿Por qué lo logró? ¿Por qué lo logró, hermano? ¿Por qué Esteban logró decir, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra de Dios Padre? Y no estaba interesado en las piedras que le golpeaban su cabeza, su cuerpo, hasta darle muerte. ¿Quién estaba con Esteban? Dios. ¿Quién estaba con Pablo? ¿Quién está con usted? Aleluya. Aleluya. Ese es el que lo trajo aquí, hermano. Quiero que usted lo entienda, quiero que usted lo comprenda. El Espíritu Santo es la única persona que usted tiene que tener dentro para vencer. El gran rey David venció a Goliat por él. Dígalo. Josué con su grupo hicieron caer los muros de Jericó por el apóstol Pablo encerrado en la cárcel. ¿Por qué sus cadenas se soltaron? ¿Por qué las rejas se abrieron? Ese es el Dios no conocido, pero que usted lo conoce, lo conoce, lo conoce. Y usted tendrá que decir, ese Dios que yo conozco hizo al mundo y todas las cosas que en él hay. Puede decir, siendo Señor del cielo y de la tierra, lo va a decir. Y no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso usted lo está diciendo ahora, ¿o no? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, escuchen, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Cuando usted predique la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo, quiero decirle lo siguiente: tendrá problemas, tendrá persecución, aleluya, y no será fácil para usted hablar de Cristo y le perseguirán de un lugar a otro, pero quiero decirle que mientras usted predique, algunos también, con esto termino, se burlarán de usted. Otros le dirán, te oiremos otro día. Pero finalmente, algunos creerán. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos creerán. Y eso es lo que usted tiene que estar preocupado, de que alguien crea el mensaje de Cristo. Porque usted para eso ha sido llamado, para eso ha sido investido de poder, hermano. Para eso usted viene estos días a la iglesia, para recibir la unción, el poder de Dios y predicar el bendito mensaje de Dios, que es Jesucristo, el Salvador del mundo, y en el cual nosotros hoy día nos afirmamos y caminamos como corresponde. Que nadie le predique otro evangelio, que nadie le hable de otra manera, que nadie le embalsame el evangelio. Usted tiene un Dios que Él lo ha llamado para sufrir por su causa, pero Él aliviará su trabajo, porque ha colocado el Espíritu Santo en su vida, y Él hará, ese será una ayuda idónea, será el que lo guiará, lo llevará hasta su destino y hará el trabajo para el cual Dios le ha elegido, hermano. No para ser famoso, no para que otro le diga qué lindo pastor, qué lindo predicador, no es para eso. Cristo lo ha llamado para el servicio de Él, y para que Él sea glorificado, y para que Él sea adorado, y para que Él sea exaltado, y para que Él sea reconocido. Solo Él y nadie más que Él debe ser reconocido como el gran Dios, el Dios no conocido, pero para nosotros el gran Dios conocido, que vive dentro de nosotros y caminamos con Él hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, hasta que Él nos levante de este escenario y nos lleve a su presencia para vivir con Él toda la eternidad, porque Él ha prometido bendición para nosotros. Póngase de pie, adora al Rey.